Damos entonces lugar a la presentación de Hugo Labaté, que es director de la Dirección de Diseño de Aprendizaje del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, quien está acompañado de Raquel, ¿no? Raquel Gurevich. Así que, bueno, gracias, adelante. Luis. En principio, buen día para todos los presentes. Quiero contarles, quiero encuadrar lo que les vamos a mostrar dentro de un proceso mayor que tiene que ver con los procesos de actualización de la escuela de cara al 2030. Así como planteaba Luis hace un minuto, la idea de que las paredes de la escuela están siendo cada vez más porosas, más permeables y que se vinculan con el aprendizaje ocurre adentro y afuera de la escuela, en el horario de la escuela y afuera de la escuela, esos procesos llevan a pensar que el contenedor escolar al que estamos acostumbrados, el formato de escuela al que estamos acostumbrados, necesita un cambio, un ajuste, una modificación. Y en eso ha venido trabajando la Dirección de Diseño de Aprendizajes bajo la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio, proponiendo con todas las provincias maneras de mejorar y de actualizar el formato escolar en el que estamos trabajando. En ese sentido, la idea del año 2030 como el año en el que se graduarán los chicos que hoy en día entran al jardín de infantes, implica que estamos ya trabajando sobre una población en funcionamiento en el sistema escolar. En ese, digamos, ese proceso implica desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología habilitar el diálogo con las provincias, ya que somos un sistema federal. Entonces nuestro trabajo es más bien de generar propuestas y conversar y dialogar con las provincias de manera que cada una pueda lograr adaptaciones sensatas a su necesidad territorial. En ese marco, la Dirección de Diseño de Aprendizajes ha venido trabajando de manera mancomunada con distintos organismos de gobierno, entre ellos el Consejo Nacional de Políticas Sociales, el Ministerio de Energía, el Banco Central de la Nación, el Ministerio de Ambiente, y en cada una de esas colaboraciones se intenta poner de relieve y ofrecer a la comunidad educativa algunos formatos novedosos, algunas maneras de trabajar los contenidos que sea más interesante o más promotora. Y el caso particular de los ODS nos resultó muy interesante porque va alineado con una de las propuestas de renovación del modelo escolar que tiene que ver con salir en algunos espacios, salir de la matriz clásica de las disciplinas de aprendizaje en las que estábamos organizando, teníamos la escuela organizada. La propia estructura de los ODS, la propia caracterización de las problemáticas en las que se trabaja, son de por sí transversales, no se pueden encuadrar en una única disciplina escolar de las habituales, ¿no? Entonces, nos resultó un ejercicio muy interesante, alineado con las propuestas que estamos llevando adelante para la reorganización de la escuela, la posibilidad de desarrollar unos materiales que pudieran mostrar de manera interesante a los docentes cómo trabajar desde una perspectiva que no sea estrictamente cerrada en lo disciplinar. Ese proceso llevó al diseño de unas propuestas de enseñanza pensadas para el nivel de principios de la escuela secundaria, organizadas alrededor de cada uno de los 17 ODS. Entonces, en ese proceso fue un proceso creativo muy interesante en el cual estuvimos trabajando con diseñadores, con gente que hace guión de video, con producción didáctica, tratando de lograr un cuerpo de propuestas que pudieran ser utilizadas en una escuela por diferentes profesores en diferentes encuadres. Así que lo que quisiéramos poderles mostrar ahora es un poquito los resultados de esa colaboración.
Si ustedes ven en pantalla, estamos entrando al sitio de Educar, el portal de contenidos. En Educar hay una sección que se llaman los especiales. Son grupos temáticos en los cuales uno puede ingresar para tener recursos que están en un área de afinidad. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en esa página hay un cuadradito que dice ODS. Si ustedes pinchan en ese link, van a poder entrar a esta plataforma, esta visión, donde ustedes tienen cada uno de los ODS identificados y pueden hacer clic en cualquiera de ellos, con lo cual van a acceder a dos recursos, a un video y a una propuesta de enseñanza. Vamos a ver si podemos mirar uno de los videos, en el caso del ODS número 4. Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Educación de calidad. ¿Por qué es clave que accedamos a una educación de calidad? Con una buena educación, tenemos más oportunidades de obtener un empleo de calidad y un ingreso digno con el que acceder a una vivienda digna. Cuando esto no sucede, se profundizan las desigualdades. Estas desigualdades se agudizan entre países. Por ejemplo, en las escuelas primarias de la República Sudafricana hay un promedio de 80 estudiantes por cada docente. En Alemania hay tan solo 12 alumnos por docente. Cuantos menos alumnos tiene un docente, la educación... Demora un poquito. A veces dependemos de la velocidad de conexión de Internet, cosa que nos pasa a todos en la vida cotidiana, así que se lo pueden imaginar. La idea de estos videos es que son unos videos muy cortitos, son unos videos de entre 1 minuto 10 y 1 minuto 50, y cada uno de ellos plantea, es un disparador para una discusión con los estudiantes, ¿sí? La idea es que este video puede servir entonces como una forma de abrir esta conversación, y luego está en manos de los docentes aprovechar este disparador para que surjan conversaciones interesantes, y a partir de ahí entonces sí poder abordar un proceso de trabajo, de aprendizaje alrededor del tema del ODS. Así que lo que están viendo ahora ustedes en pantalla es el material que se obtiene cuando ustedes descargan la propuesta didáctica. ¿Podemos pasar a eso? Ahí estamos. Debajo del videíto entonces tienen las propuestas didácticas. Cuando ustedes ingresan van a encontrar un archivo PDF descargable donde pueden a partir de ahí imprimirlo o usarlo digitalmente para organizar su clase. Esa discusión, ese material está pensado en clave del docente. A mí me gustaría que Raquel pueda contar un poquito las ideas con que se pensó. Sí, buen día, muchas gracias, agradezco la invitación. Trabajo en la coordinación con Hugo Labate y hice la lectura crítica y los criterios con los que los autores, los diseñadores, los dibujantes queríamos compartir para trabajar. Básicamente, como señaló Hugo, pensamos en un doble destinatario a partir del mismo material, es decir, inspirar a los alumnos de secundaria y también a los estudiantes y profesores de los institutos de formación docente, porque teníamos la idea de que este paradigma de la complejidad, no en el sentido de fatigoso, de excesivo, sino de poner en juego múltiples componentes y elementos. Piensen que cada uno
uno de los ODS son multitemáticos, multidimensionales, multisectoriales, multiescalares. Entonces queríamos que, si bien se van a reconocer cada uno de los profesores de las disciplinas, biología, geografía, historia, lengua, etc., se van a reconocer en su capital profesional y cultural, que los temas fueran de verdad de soberanía compartida. Es decir, en ese tironeo de vida submarina es solo de biología, es de geografía, es de economía, etc. Entonces, quisimos conseguir un formato discursivo y de apelación al problema que fuera integrado, transversal, y que, si bien los profesores y los chicos, las chicas, pudieran reconocer los saberes de referencia, poner ese objeto en el centro de la mesa en el que todos podemos aportar desde distintos campos de experiencia y saberes. Ese fue uno de los primeros temas a la hora de dar las indicaciones para escribir el texto, para inspirar las clases y para trabajar las discusiones. Además, eso recoloca al docente en un lugar muy productivo, porque el docente de cada una de las disciplinas, yo soy profesora de geografía, no sabe del conjunto de los temas exhaustiva y profundamente de cada uno de estos 17 temas de la alta política argentina y sudamericana y global. Entonces hay un lugar donde al docente también lo convoca a buscar, a conocer, a seguir pensando, y a ese lugar que, conduciendo la clase, debe también decir, también voy a investigar y a poner en discusión los debates, las preguntas, etc. De hecho, hay muchas de esas preguntas que van a encontrar cuya respuesta no está tan a la mano de la ciencia, de la política, de la tecnología. Entonces deja ese lugar de apertura para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Ese es un punto. Entonces, la complejidad del objeto, y buscamos con los autores a los que convocamos, que trabajaron de un modo excelente, a que pudieran deponer, digamos, su saber disciplinar para responder una pregunta que es colectiva, que tiene respuesta abierta en algunos casos y que exige, digamos, de un ejercicio democrático de negociación de sentidos, intereses, valores, para encontrar soluciones en la vida real. Pensemos que estamos hablando de desigualdades, de pobreza, de acceso a servicios básicos, de sostenibilidad urbana, rural, etc. Ese es un punto. El otro, también que fue señalado por las colegas de Ciudad y también por Hugo, es el tema de querer enfatizar la comunicación oral y escrita. En todas las propuestas van a encontrar cantidades de estímulos, invitaciones para ejercitar la palabra, ¿no? En la escuela, tanto docentes como alumnos, y sostenerla en ejercicios cortos. Hay algunas propuestas que son de 2-3 minutitos, hay otras de 5, hay otras de 10, y hay largas, digamos, para los docentes que quieran, digamos, no inflar en sus programas, sino combinarse con otro docente, como comentaba Hugo, y armar una propuesta. Ya termino. Para el tema, entonces, decíamos, la complejidad, la comunicabilidad, es decir, hacer ese ejercicio efectivamente de tomar la palabra verbal y escrita para sintetizar opiniones y salir a buscar si no las tienen. Hay muchas propuestas de no pedir ayuda, sino en el sentido de escuchar a otros, y a los chicos y chicas y a los profesores nos gusta que los expertos, los que conocen los saberes de referencia, puedan aportar a cuestiones escolares, no en el sentido de o sea, en el mejor sentido de hacer una pedagogía compartida y que necesite nutrirse de otras voces. Y otro punto importante es que, más allá de los diseños curriculares, planifiquen una unidad provincial, americana, argentina o global, pensar que en estos temas se articulan todas las escalas de decisión juntas, y que hay respuestas que deben encontrarse en ese conjunto. Dejaría aquí y después, en todo caso, podemos conversar. Una última palabra para contarles que esta ha sido una producción colectiva, una producción muy interesante, donde participó la Dirección de Innovación a través de la que coordina el portal Educar, participaron los equipos técnicos de la Dirección de Diseño de Aprendizaje, coordinamos un conjunto de autores y, en particular,
señalar con agradecimiento que nada de esto hubiera podido suceder sin la colaboración del Consejo de Políticas Sociales, que logró apoyarnos en el desarrollo de estos materiales. Un agradecimiento especial a Luis Di Pietro, que nos aguantó en esta parada, y a María Luján Ferro, que nos acompañó en el proceso de producción. Muchas gracias.